Vale, entonces sí vamos a hablar sobre la termocupla y los sensores RTD, que es también la temperatura. Vale, entonces los principios físicos son súper sencillos. Vemos el efecto Thomson, que prácticamente se provoca que dos diferentes metales están conectados y hay un gradiente de temperatura, tanto de voltaje que se provoca debido a cuando aplicamos temperatura en un lado del metal, pues hay una diferencia de potencial que provoca que haya flujo de electrones, o sea, una parte quede cargada positivamente y la otra parte quede cargada negativamente. Con respecto al sensor RTD, tenemos que su principio físico se basa en la resistividad de los metales, es decir, en la variación de la resistencia del conductor con la temperatura. Esto se debe ya que al incrementar la temperatura, los iones vibran en una mayor amplitud y así se dificulta el paso de los electrones pues, a través del conductor. Además, sabemos que si dejamos la corriente constante y pues la resistencia del material cambia por la temperatura, pues podemos medir la variación del voltaje de acuerdo con la temperatura. Vale, listo. Entonces en la termocupla, pues nosotros vamos a usar el tipo K, hay diferentes tipo J, tipo D, etcétera, pero en este caso vamos a usar el tipo K porque es de Cromel y alumen. Vamos a usar la referencia de MATS 675, que nos da muchas ventajas, como puede ser en primer lugar una resolución de 12 bits, o sea, 0,25 grados centígrados, que lo que significa es que cada 0,25 grados centígrados pues va a notar la diferencia. O sea, esos pequeños cambios que se van a notar para una precisión de 1,25 grados centígrados, que prácticamente tanto de manera positiva como de manera negativa, ¿no? O sea, como ese pequeño error. También tiene un consumo máximo de 50 miliamperios, una medición hasta 1024 grados centígrados, que es su máximo. Tiene también una alimentación de 3.3 a 5 voltios, que se debería meter en el BCC. Y pues esto se refiere tanto de características estáticas, también están las dinámicas, que puede ser como un tiempo de conversión de acuerdo a la datasheet, de 0,17 segundos máximo a 0,22 segundos, bueno, entre esos rangos, no es un promedio. Por ende, pues su tiempo de respuesta pues es adecuado. Bueno, otra de las grandes cosas que observamos es que hacer un tipo K, pues observamos tanto el Cromel como el alumen. Se recomienda que el alumen se conecte en tierra. Y también algo interesante es que tenemos un amplificador diferencial, ¿verdad? Este amplificador diferencial lo que hace pues es simplemente tomar nuestra parte positiva de nuestra termocupla y tanto nuestra parte negativa y hacer como una diferencia de estos dos voltajes y pues lo amplifican. O sea, acordando esos conocimientos de circuitos, pues un amplificador diferencial. Algo interesante que también observamos es en la parte de BCC, hay un capacitor de 0,1 microfarads. Eso se ve porque se quiere como reducir el ruido, o sea, ayuda a la reducción del ruido propiamente. Hay algo interesante que también tenemos es el diodo de compensación, que lo que hace es medir la temperatura ambiente propiamente. Esta temperatura ambiente, como tenemos nuestra termocupla, que también hay una diferencia tanto en nuestra temperatura ambiente como nuestra temperatura que nosotros implementamos propiamente, eh, pues como que compensa o arregla aquella señal. O sea, la manera ideal es que tanto nuestra temperatura ambiente de nuestro diodo de compensación y la temperatura ambiente de nuestra termocupla pues sean iguales. Ahí es donde nuestro circuito va a trabajar de manera adecuada. También tenemos un ADC que prácticamente lo que hace es convertir nuestra señal análoga pues en digital para poder hacer uso de ella. Y ahora con respecto al RTD, quisiera hablar un poco antes de sus características, las cuales son la sensibilidad, ya que provee pues, una medida de temperatura de manera rápida y exacta. Además, tenemos su gran resolución, que es su principal característica, ya que tiene una resolución de 0,1 grados, y esto va ligado con su linealidad, ya que tiene pues, una gran exactitud al medir los cambios de temperatura. Además, tiene su rango de temperatura, que en un sensor PT100 sería como de menos 330 Fahrenheit o menos 201 grados Celsius a 1560 grados Fahrenheit o 848 grados Celsius. Además, en este circuito, pues vemos que es una aproximación de un conversor de señal del RTD análoga a una señal digital. Este circuito, pues podemos observar que tiene un sensor RTD, tiene un amplificador diferencial, una fuente de corriente y pues un convertidor ADC controlado por un microprocesador pues que no se muestra en la datasheet. En este circuito pues tenemos que la medición de temperatura se logra impulsando una corriente de 1 miliamperios a 2 miliamperios a través del sensor y midiendo la caída de voltaje a través de este. Además se sabe que a mayor pues, corriente el sensor trabajaría más, sí, trabajaría más y pues se sobrecalentaría haciendo que dé un error de medición. Es por esto que se tiene una referencia interna de 4,96 voltios que simplifica la generación de corriente de excitación pues, para el sensor. Además, para evitar que la resistencia del cable afecte la medición o la precisión,
pues se tienen cuatro cables conectando el RTD pues con el amplificador diferencial. Además, pues la referencia de 4.096 voltios sumado a la resistencia de retroalimentación de 3.3 kiloohmios, pues establece una corriente de excitación en aproximadamente 1.24 miliamperios. Además, pues al configurar el MAX 197, pues que es nuestro conversor ADC, pues para un rango de entrada de 0 voltios a 5 voltios y configurar el amplificador diferencial para tener una ganancia de 100, pues se puede medir valores de resistencia de hasta 400 ohms, lo que representa aproximadamente más de 800 grados centígrados. Ahora, pues para hablar un poco sobre las aplicaciones, pues tenemos que puede ser usada en sectores industriales, en el sector de automóviles, pero hoy quisimos hablar un poco sobre la seguridad de los aparatos de gas, ya que muchos aparatos de calefacción alimentados por gas, como los hornos o calentadores de agua, pues utilizan una llama piloto para encender el quemador de gas principal, pues cuando se necesita. Además, si se apaga la llama piloto, puede liberarse gases que pueden afectar tanto la salud como hacer explosiones. Es por esto que algunos electrodomésticos utilizan un termopar o un sensor RTD en un sistema de pruebas de fallas para detectar cuando una luz se enciende. Es decir, cuando la llave del gas está abierta y el sensor no mide ningún cambio de temperatura, pues inmediatamente la apaga. Listo, entonces para concluir finalmente unas pequeñas diferencias entre el RT y la termocupla es que el RT pues tiene unas ciertas desventajas como es el costo y el rango de temperatura, pero tiene unas grandes de las ventajas que es más lineal, es un poco más lineal. También una de las cosas características de la termocupla es que pues tiene que es menos lineal a comparación con el RTD, es una de sus desventajas. Sin embargo, pues también puede medir más rangos de qué, de temperatura propiamente, a comparación con el RDT, que pues, una de las desventajas es que no tiene tan grande ese rango de temperatura. Estas son como una de las principales diferencias, claramente hay diferentes modelos, pero las más características son esas. Así que esto ha sido todo, gracias.